Bueno, buenas tardes. En esta clase vamos a explicar algunas de las características del arte colonial en América. En primer lugar, vamos a situarnos históricamente, vamos a desplazarnos nuevamente al territorio americano y vamos a abarcar un largo periodo de tiempo que va desde fines del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Es decir, que tenemos un muy extenso periodo de tiempo que va a implicar el desarrollo del proceso de conquista y colonización por parte de los españoles de parte del territorio americano, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en esta clase en el territorio americano y específicamente en aquellos territorios que fueron controlados por el Imperio Español hasta que se iniciaron los procesos de emancipación en la mayoría de estos territorios a principios del siglo XIX. Vamos a explicar algunas de las características del proceso de conquista y colonización para entender las características que van a desarrollarse en el territorio americano en el periodo que describimos, que van a configurar una serie de rasgos particulares que nos van a ser muy útiles para poder comprender el arte de este periodo. En primer lugar, vamos a distinguir dos grandes etapas. La primera es la etapa de la conquista de América desde España, que tiene lugar desde 1492 hasta 1550, y es el momento en el cual se produce el sometimiento por parte de los españoles de los principales agrupamientos indígenas y la incorporación de estos territorios al Imperio Español, ¿sí? Es un periodo de grandes enfrentamientos y de resistencias y de derrotas de los pueblos originarios. Los principales móviles para esta conquista de América van a ser, de un lado, la obtención de metales preciosos, que van a ser una inagotable fuente de riqueza en América, que va a ser expropiada, que va a ser extraída y llevada a Europa por España. Por otro lado, la reactivación de rutas comerciales que por distintas vicisitudes de los enfrentamientos políticos en Europa y en Asia van a verse interrumpidas y que por vía de la reactivación, de la activación de la vía atlántica van a tener lugar el restablecimiento de contactos comerciales con Oriente y fundamentalmente la evangelización, que va a ser un bastión fundamental del proceso de conquista. La conquista se va a hacer en nombre de la corona española para la incorporación de los llamados infieles, de estos pueblos originarios que no conocían la fe católica y que van a ser incorporados por vía del proceso de conquista a esta fe, ¿sí? Esto lo debemos enmarcar, como ya sabemos, en este proceso de crisis de la Iglesia Católica y en la posición de España en tanto bastión de la contrarreforma, ¿sí? Entonces, la evangelización va a ser un proceso fundamental, un objetivo central y un móvil para este proceso de conquista. Como consecuencias de la conquista vamos a encontrarnos fundamentalmente con la catástrofe demográfica que se produce no solo por las guerras, sino por el sometimiento a las condiciones de vida y de trabajo a las que son sometidos los pueblos originarios una vez producido el proceso de conquista, también a la llegada de enfermedades que traen los españoles y para los cuales los cuerpos de los originarios no estaban preparados. Todo esto va a dar lugar a un descenso de la población originaria y también se va a producir en el marco de esta llegada de la conquista de América un proceso de aculturación. Los españoles vienen a imponer una cultura, ¿sí?, en la cual la fe, como decíamos, es un bastión fundamental, la religión es parte central de esa cultura. Y también nos va a decir Gruzinski, las imágenes van a jugar un rol importantísimo en este proceso, ¿sí?
Es decir, que en ese proceso de aculturación se va a producir la irrupción de la imagen occidental de la mano de los españoles que traen esas imágenes. Es decir, que el proceso de aculturación es muy rico para nosotros en términos de análisis de las imágenes y de la producción artística, que va a jugar un rol muy importante en esta cultura. Y también se va a producir un proceso de sincretismo cultural, en tanto se va a producir una síntesis de elementos de la cultura impuesta, pero también de elementos de las culturas preexistentes, ya sea por vía de prácticas de resistencia activa. Acá tenemos también, Gruzinski nos relata situaciones en las cuales, si bien se impuso el culto católico, los indígenas conservaron en algunos casos, algunas prácticas de los cultos previos. Acá tenemos un caso de resistencia activa, pero también por otras vías, digamos, no evidentes, no conscientes, se conservaron elementos de las culturas autóctonas, originarias, y se produjo en realidad un sincretismo, se produce una cultura nueva en este proceso de conquista, ¿sí? Y eso es lo que da lugar a este sincretismo cultural. En la segunda fase nos encontramos ya con el proceso de colonización, que es la implantación de los españoles en el territorio americano, ¿sí? Y el establecimiento de una serie de instituciones que van a marcar las características y las peculiaridades de esta vida colonial, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de las instituciones religiosas, ¿sí? Como decíamos, hay una enorme influencia de la Iglesia Católica y el catolicismo se va a erigir en el centro de esta sociedad colonial. Las órdenes religiosas van a jugar un rol fundamental en el proceso de evangelización, y la Inquisición va a ser una institución también muy presente en esta vida colonial, ¿sí? En la cual, insistimos, la religión es el eje de gran parte de las conductas y de los actos de esa vida cotidiana en las colonias, e incluso va a formar parte del proceso de estructuración, de jerarquización, de construcción de desigualdades en el seno de esa sociedad colonial. Por otro lado, vamos a tener una serie de instituciones políticas. El Imperio español va a implantar una burocracia de origen español y un sistema de leyes que van a imponerse dificultosamente sobre un territorio que es vastísimo y que está muy lejos de la metrópoli. Los reyes españoles nunca llegaron a América, nunca estuvieron en América, si bien gobernaron durante cientos de años este territorio. Y en realidad va a ser siempre un proceso muy complejo el del establecimiento de este orden político que se pretende afirmar en el territorio americano. Va a ser un orden político muy fuerte, pero muchas veces las normativas, las órdenes, llegan muchísimo tiempo después de que son emanadas y se implantan sobre territorios en los cuales las realidades son sumamente variables. Por eso, si bien se establece todo un sistema de virreinatos, gobernaciones, capitanías y toda una estructura de poder muy, muy amplia, que incluso tiene funcionarios coloniales y que es claramente centralizada. De hecho, el virrey es una persona, es la máxima autoridad política y militar, y es elegida y enviada desde España, es decir, es un sistema fuertemente centralizado. Va a haber a lo largo de todo el proceso de colonización una enorme dificultad en el control de estos territorios, ¿sí? Por otro lado, tenemos que destacar el funcionamiento económico, ¿sí? De qué manera se pretendió ejercer el control económico. Ustedes saben que es una economía claramente de extracción de recursos desde América hacia España. Los principales bienes que van a extraerse tienen que ver con la producción minera, ¿sí? En diferentes ciclos. Va a ser enorme la cantidad de plata y oro americano que va a llegar a las arcas españolas, y desde ahí va a alimentar la economía europea por distintas vías comerciales. Todo este trabajo, toda esta economía va a estar funcionando a partir del trabajo indígena forzado, ¿sí?
Sobre la economía americana se instala el sistema de monopolio comercial, que va a ser un sistema sumamente restringido, es decir, que va a plantear que los territorios americanos solo pueden comerciar con España desde ciertos puertos muy poquitos autorizados en América y con ciertos puertos muy poquitos autorizados en España. Este sistema va a implicar un sistema de flotas y galeones, de barcos que se desplazan entre América y España en determinados momentos del año, que van a traer una cantidad limitada de recursos que van a ingresar por ciertos puertos, es decir, que grandes partes del territorio americano van a sufrir situaciones de desabastecimiento y de carencia de determinados recursos. Esto va a dar lugar a un proceso de especialización regional, ¿sí? Se van a producir los bienes que se requieren en distintas partes del territorio americano, violando incluso los objetivos iniciales de la colonia, ¿sí? De hecho, el Imperio Español no va para nada a, digamos, a fomentar el desarrollo de la actividad protoindustrial, manufacturera, que sin embargo se va a ir desarrollando en América por vía de la necesidad, ¿sí? Y otra de las cosas que se va a ir desarrollando por vía de necesidad son las relaciones que van a romper con el monopolio y que van a, violando la ley, establecer relaciones comerciales con otras potencias europeas, porque el abastecimiento únicamente desde España va a ser muy limitado y así se van a establecer relaciones de contrabando que van a caracterizar puertos muy alejados del sistema del monopolio, como por ejemplo Buenos Aires, ¿sí? Entonces es una economía muy rígida que va a dar lugar a una especialización regional. Finalmente tenemos una estructura social que va a tener dos características. Por un lado el mestizaje, porque desde el inicio de la conquista se produce un mestizaje entre la población americana y la población europea. La sociedad de las colonias españolas es una sociedad mestiza, pero también es una sociedad sumamente rígida, que por el sistema legal implantado en la colonia tiene una cúspide bien diferenciada que es la casta peninsular, de los peninsulares que viven en América, que son aquellos que concentran todos los beneficios de esta sociedad. Y desde esa cúspide de esa pirámide se establece todo un sistema de castas que van a marcar diferenciaciones entre la población y un acceso muy diferente a los recursos. Es decir, que va a ser una sociedad desde la ley profundamente desigual. De esta manera vamos a encontrar entonces una experiencia vital americana en tiempos de la colonia que se va a caracterizar por estos rasgos que veníamos definiendo. Es una sociedad profundamente católica, es una sociedad que de alguna manera está un poco lejos del control de la metrópoli y que es sumamente diversa, que tiene anclajes territoriales sumamente diferentes, ¿sí? Por vía de las tradiciones locales, de las distancias, de las diferencias geográficas, etc. Es una sociedad y una economía que va especializándose, ¿sí? Que tiene un proceso de especialización regional, y también es una sociedad profundamente desigual. Vamos a concentrarnos ahora en pensar un poco las cuestiones conceptuales vinculadas al arte que se va a desarrollar en este territorio tan diverso y en este periodo de tiempo tan extenso, ¿sí? Ven en pantalla que aparece entre signos de pregunta la palabra barroco americano, ¿sí? De hecho estamos recorriendo los temas de la unidad que se refiere al arte barroco, ¿sí? Y establecemos una relación entre esta producción colonial y la del barroco europeo. Y vamos a detenernos en esta diapositiva para pensar un poquito las cuestiones vinculadas a la conceptualización de este arte que se desarrolla en las colonias. Durante mucho tiempo, y en realidad en bibliografía que nosotros podemos consultar en la actualidad, se va a hablar del arte colonial como una expresión periférica
provinciana de estas expresiones artísticas europeas, ¿sí? En tanto se considera que estos territorios son colonias de una metrópoli, en este caso de España, también se hace un análisis que lo que hace es plantear una especie de derivación, incluso de deformación. Hay autores que nos van a hablar de expresiones, como les decía, periféricas del arte español, pero que tienen una menor calidad, y les estoy hablando de bibliografía muy actual, ¿sí? Y lo que se hace a través de estas conceptualizaciones, de hecho lo que se hace cuando se habla de barroco americano, es decir, cuando se adjetiva con el término americano un sustantivo que tendría que ver con una producción surgida en Europa, se está planteando el problema del centro y la periferia, ¿sí? Cuando nosotros intentamos mirar desde la categoría de lo barroco como si fuera una categoría pura y pretendemos compararla con una especie de derivación que se daría en América, estamos ingresando en el territorio, en el problema de las relaciones entre el centro y la periferia. Autores como Checa y Morán nos van a hablar de un proceso de provincialización del arte barroco en América, nos van a decir que hay una variación de lo típicamente europeo por mezcla de formas y de tradiciones que confluyen en el arte de América. Van a hablar del desarrollo de elementos secundarios del arte de la metrópoli en América, ¿sí? Es decir, que van a estar planteando todo el tiempo una relación entre lo sucedido en Europa y lo sucedido en América en términos de un supuesto centro que sería Europa y una periferia que es América. Existen otro tipo de conceptualizaciones. Ustedes tienen en el marco de la bibliografía de la materia, me refiero a los chicos de arquitectura, tienen el texto de Moreno y Chiarello que se refiere justamente al urbanismo colonial. Y ellas, estas dos arquitectas argentinas, cuestionan profundamente la idea del barroco americano y la idea de centro-periferia. De hecho, ellas van a plantear que muchas de las características que definen lo barroco en Europa en el siglo XVII se van a estar desarrollando en el urbanismo americano con anterioridad y van a provenir de una síntesis de tradiciones locales y europeas, ¿sí? Es decir que cuando hablamos de la conceptualización del arte americano y de sus vínculos con el arte barroco, estamos constantemente atravesados por este problema de la conceptualización y de las relaciones entre centro y periferia. Vamos a elegir nosotros como definición la idea de un arte mestizo, ¿sí? Que va a ser un concepto que nos va a permitir comprender estas producciones y que tiene que ver con la producción de imágenes que reúnen en una síntesis original, ¿sí? Y en tanto original, incomparable con otras tradiciones, ni mejor ni peor, distinta, única, elementos procedentes de tradiciones tanto americanas como europeas. Y acá podemos volver a Checa y Morán, que plantean que no solamente tenemos una vertiente española dentro de las tradiciones europeas que van a desarrollarse en América, tenemos también otras vertientes, porque por la vía de la llegada de los españoles a América y la implantación, por ejemplo, de las órdenes religiosas, van a llegar sujetos procedentes de otras tradiciones culturales, por ejemplo, la tradición de los Países Bajos, que van a desarrollar sus saberes culturales en este espacio y van a aportar a esta síntesis cultural. Y también, como decíamos hoy al principio y lo vamos a ver en las clases, hay un importante aporte de la cultura de los pueblos originarios en esta nueva construcción que es el arte mestizo. Para abordar esta producción que, como van a ver, está signada por la diversidad, ¿sí? Vamos a señalar simplemente, ¿sí? Acá estamos viendo los mapas de los dominios coloniales en América, que claramente exceden
el territorio español, aunque el territorio español es un territorio muy importante. Además de esto es un proceso dinámico. Si comparamos el siglo XVII con el siglo XVIII, vemos cómo va creciendo el territorio ocupado por otras potencias, especialmente por Portugal, pero también por otras potencias europeas. En este territorio español hay tres grandes regiones que podemos definir. Una es la región de la zona del Caribe, ¿sí? Otra es la del Virreinato de Nueva España, en el norte de todo este gran territorio, y otra es la definida sobre todo por el Virreinato del Perú, ¿sí? O sea, toda la zona septentrional que abarca el actual territorio que ocupa Argentina. De estas dos regiones nos vamos a centrar fundamentalmente en Nueva España y en el Virreinato del Perú, por una cuestión de tiempos también en el desarrollo del programa. Si algo va a caracterizar la producción de América es su diversidad. Es una diversidad que además está atravesada por la especialización regional, ¿sí? Esta especialización regional que comentábamos y que rige en distintos órdenes y que especialmente rige en la economía, también va a regir en la producción de las imágenes, ¿sí? De toda esta diversidad nosotros nos vamos a hacer un recorrido muy sintético, muy pequeño y de alguna manera un recorrido azaroso. Vamos a conocer solamente algunas de estas experiencias de un modo que no es para nada panorámico, ¿sí? Lo que vemos en pantalla son construcciones que, hechas todas en el siglo XVI, van a plantear lo que Damián Bayón llamó la arquitectura de circunstancias, una arquitectura que se construyó muy rápidamente debido a las urgencias de la colonización, en realidad en el marco pleno del proceso aún de conquista, y en el cual las órdenes religiosas tuvieron un rol fundamental, como veníamos explicando, y además en este proceso de rápida construcción se retomaron y se simplificaron modelos provenientes de Europa, especialmente de España. Así podemos ver el convento de Huejotzingo en Puebla, que retoma modelos platerescos, que era un estilo vigente en España en ese mismo momento, que se apropiaba eclécticamente del gótico y que incorporaba sobre la arquitectura gótica algunos elementos toscanos, lombardos, mudéjares. Ese estilo fue replicado en este convento y sumamente simplificado. El convento de Tepoztlán es un ejemplo de las construcciones hechas con manos indígenas directamente, que aplicaron técnicas propias, y es un inicio de la fusión entre las técnicas europeas y las técnicas locales. Y la Catedral Primada de Santo Domingo nos muestra, como podemos ver, una arquitectura de rasgos completamente góticos, sobre todo en su interior. Todas estas construcciones, insistimos, fueron hechas en el contexto de la conquista y replicando esos modelos europeos, por lo que Damián Bayón las va a llamar una arquitectura de circunstancias. Un ejemplo de este proceso de especialización regional es la arquitectura poblana, ¿sí? La que se desarrolla en Puebla, en México, a partir también de inicios de la conquista, pero que va a ir desarrollándose especialmente a medida que avanza el proceso de colonización. Esta arquitectura poblana tiene rasgos completamente característicos y definitorios, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en el exterior esta decoración con una policromía cerámica que es sumamente característica. Si volviéramos a la diapositiva anterior, veríamos otras producciones con azulejos, digamos, de trabajo sobre cerámica que son características de esta zona de Puebla. Y en el interior el recurso a una decoración hecha con yeserías que es sumamente exuberante de un lado y que por otro lado está
caracterizada por un sincretismo entre elementos de origen europeo y elementos americanos. Vemos, por ejemplo, en pantalla estos ángeles que tienen penachos de plumas, hay también personajes con rasgos indígenas, hay caballeros águilas, hay guirnaldas de flores, hay frutas americanas. Es decir, que para la decoración de esta iglesia, que pensemos que cumplió una función fundamental en la puesta en circulación de estas imágenes implantadas desde Europa que van a sostener y a ser vectores de la evangelización, tenemos la apelación a una cultura de síntesis en la cual se produce una identificación de estos americanos que van a ser los receptores, los principales destinatarios de esta producción, que contiene al mismo tiempo elementos europeos y elementos americanos en una clara cultura de síntesis por un lado y en un proceso de especialización, porque esto adquiere sus ribetes específicos y particulares en esta arquitectura poblana. Acá vemos un detalle de esta fachada toda decorada con estos azulejos y con una estética que es claramente muy particular y es única respecto de otras partes de América y de Europa. Por otro lado, y siguiendo también dentro de Puebla, nos vamos a encontrar con un elemento que es fundamental en este arte devoto colonial americano, que es el retablo, ¿sí? El retablo como un elemento, ¿se acuerdan que hemos planteado desde Checa y Morán esta cuestión del desarrollo de algunos elementos que si bien tienen un origen en el arte peninsular, van a adquirir un nuevo sentido, un nuevo desarrollo específico, concreto en el territorio americano? Bueno, el retablo es uno de ellos. El retablo va a ser una pieza de gran profusión en América y vamos a encontrar retablos hechos de diferentes maneras, así que después los vamos a decir. Es un mueble que si bien tiene una tradición ibérica, su formato original es el de estar justamente ubicado en la zona, en el testero de la iglesia. Este mueble de madera profusamente decorado que va a apelar justamente a la profusión ornamental y a la serialidad, va a ser un instrumento pedagógico fundamental en este arte devocional americano. Lo que vemos en este caso es un retablo de un templo franciscano y por eso vamos a ver a San Francisco representado en el centro. En realidad tenemos encima a Dios, luego a Cristo en la cruz, debajo a San Francisco y debajo la Virgen, rodeado de diferentes representaciones de la vida de Cristo y de los santos, ¿sí? En una estructura que apela por un lado a la sistematicidad, ¿sí? Y que va a conformar una imagen didáctica que de alguna manera contiene un cúmulo de información muy grande que es transmitido a través de las imágenes. El retablo, según nos plantea la bibliografía, va a ser una máquina simbólica. Es un elemento central del contacto del fiel con lo divino. Es una obra que articula la escultura, la arquitectura, la plástica, y que en realidad construye en tensión entre lo individual y lo colectivo un determinado mensaje, constituye un vector para una serie de ideas que están completamente relacionadas con el espacio que ocupa. Eso es lo que sucede precisamente en este retablo de este templo franciscano que encuentra en San Francisco uno de los ejes de la representación. Estos retablos tuvieron, como les decía, diferentes plasmaciones, diferentes desarrollos en distintos territorios americanos. Son una pieza que en América, como les decía, tiene un desarrollo muy importante y que va a tener diferentes usos además.
una característica va a ser en América el desarrollo de la llamada fachada de retablo. Acá lo que tenemos, lo que estamos viendo es la iglesia de San Agustín en Lima, construida entre los siglos XVI a XVIII, que va a mostrar un ejemplo de esta fachada de retablo, que va a desarrollarse particularmente en la arquitectura vinculada al Virreinato del Perú, y que va a desarrollar como si fuera el retablo, ese mueble de origen español que habíamos visto en la imagen anterior, pero construido desde la arquitectura y en la fachada de la iglesia, también mostrando, en este caso, una síntesis entre iconografía americana y europea. Es decir, que el retablo estaría plasmado en esta fachada y es también un conjunto decorativo que funciona también lo arquitectónico con lo escultórico y que va a transmitir un complejo y específico mensaje vinculado a el lugar que está ocupando en este caso esta iglesia de San Agustín. Si seguimos hablando de retablos, vamos a hablar, por ejemplo, de este retablo tríptico de la Inmaculada de Bogotá, Colombia, y nos encontramos con otro tipo de usos del retablo que ya tienen que ver con una función que en muchos casos tenía que ver con la salida por fuera de la iglesia. Nos va a decir Peños y Jáuregui que muchas de estas imágenes devocionales no estaban solamente en el interior de las iglesias, sino que van a salir a recorrer el espacio público. Y de hecho, esto también es interesante para que lo recorran con Moreno y Chiarello, el espacio público americano va a ser un espacio de la construcción del poder de la iglesia y también del poder de los monarcas. Va a ser un espacio performático en el cual se va a desplegar ese poder. Y la circulación de las imágenes juega en la circulación de ese poder. Estas imágenes van a recorrer las calles de la ciudad en procesiones y también van a recorrer las distintas viviendas de laicos y de religiosos que forman parte de esta sociedad atravesada por el mundo católico. En relación con este retablo, digamos, móvil, vamos a encontrarnos, vamos a pasar a analizar la escultura en este ámbito colonial, que también va a estar atravesada por la diversidad y por la especialización y por la fusión de técnicas y los aportes específicos de lo americano. En este caso lo que vemos son dos imágenes de vestir que eran típicas de los talleres quiteños. Quito fue, así como lo fue Cusco, como lo fueron de otra manera las misiones jesuíticas en el actual territorio argentino, fueron centros de producción. ¿Sí? Centros en los cuales se especializó la producción de determinado tipo de imágenes. Y en Quito había una importantísima escuela que, entre otro tipo de producciones, hacía esculturas. Y unas de las esculturas típicas que realizaban eran estas imágenes de vestir, que se caracterizan por tener cuerpos esquemáticos o nulos o fragmentarios, como vemos en el caso de la imagen de la mujer, pero que tienen, sí, muy representados el rostro, las manos y los pies. Acá se van a utilizar distintas técnicas, desde el tallado de la madera, pero también el estofado, que implicaba un trabajo con pequeñas hojuelas doradas, o el encarnado, que es lo que vemos en la imagen, que es la pintura de la imagen para simular la piel humana por sobre una superficie de yeso que cubre la madera. Estas esculturas quiteñas no van a solamente consumirse en Quito, sino que se van a
comercializar en lugares tan distantes como el actual territorio argentino. Va a ser posible encontrar este tipo de representaciones en distintas partes de América en una producción que en algunos casos va a llegar hasta ser protoindustrial, ¿sí? En este despliegue de una protoindustria que veníamos comentando en la economía americana, también el arte va a jugar un rol en ello. De hecho, muchas de estas imágenes de la escuela quiteña van a tener rostros hechos a partir de moldes de metal para reproducir con exactitud esos rostros y reproducirlos de modo seriado, ¿sí? Hay distintas hipótesis que explican el porqué de esta serialización, que tendría que ver no solamente con una altísima demanda, particularmente en el siglo XVIII, y también con una pretensión de repetir ciertos ideales de belleza muy estereotipados que funcionan y circulan en estas imágenes, que se podrían repetir a partir de esta técnica utilizando el metal. Fíjense que, por ejemplo, estas imágenes, si bien son del taller quiteño, tienen circulación en Bogotá, un territorio más o menos alejado, ¿sí? Esto forma parte entonces de estos procesos de especialización, de diferenciación territorial que se van a dar a lo largo de América. Hay muchísimas otras técnicas de escultura y espacios en los cuales se desarrolló esta disciplina artística con características específicas en distintas partes del territorio americano, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en esta. La escuela quiteña nos sirve para hablar un poco de los sistemas de producción que van a estar vigentes en este territorio americano y para hablar, para mencionar que dentro de los sistemas de producción, en tanto comitente, la iglesia va a ser el principal comitente, la institución que va a canalizar la mayor cantidad de encargos, a los cuales se va a sumar también el Estado, un Estado español que está muy lejos de sus súbditos y que necesita la representación de su poder, especialmente en el espacio público, para consolidarlo y para transmitir del mismo modo que estaban haciendo los monarcas españoles y europeos en general en el territorio europeo, para transmitir a la distancia la dignidad de ese poder, y también algunos particulares que van a encargar obras para el propio disfrute, en muchos casos muy articuladas con lo religioso, del mismo modo que sucedía en Europa. Vamos a ver muchas o algunas representaciones de donantes en encargos que son devocionales, pero que están hechos por particulares y que van a implicar también la representación de el propio poder de esos comitentes. En cuanto a las relaciones, los sistemas, vamos a tener el encargo, o sea, el contrato, el vínculo, el encargo con la especificación de los rasgos que va a tener la obra en particular que se está solicitando. Por otro lado, la relación de mecenazgo, luego vamos a contar algún ejemplo de este tipo de relación en la cual el artista tiene una relación de dependencia y hasta en algunos casos hasta de convivencia con ese comitente, y además se dedica a una serie de actividades más allá de la producción específica de una determinada obra de arte, y una producción protoindustrial que, como venimos contando que se está desarrollando en otros ámbitos de la economía americana, también va a abarcar la producción artística, y como contamos en el caso del taller de la escuela quiteña, pero también Cusco se va a configurar en un centro de producción que va a desarrollar prácticas de serialidad, es decir, de estandarización en pos de una producción que comienza a ser cada vez más masiva, hecha a mano, a muchas manos, de una manera cada vez más estandarizada y serializada para cubrir una alta demanda. Luego vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si pasamos a la pintura, vamos a ver estos elementos de los cuales venimos hablando otra vez puestos en juego: la especialización,
el sincretismo y también en algunos casos la aplicación de la serialidad o las prácticas protoindustriales. Vemos en pantalla, ahora sí podemos ver los títulos, vemos en pantalla dos imágenes. Una representa al arcángel Miguel, perteneciente precisamente a esta escuela cusqueña que veníamos definiendo como tan prolífica. El arcángel Miguel es un ejemplo también, al igual que la Virgen del Cerro del Potosí, de este sincretismo, esta síntesis cultural que va a representar el arte americano. En el caso de estos ángeles guerreros, que personifica en este caso el arcángel Miguel, y que vemos portando armas y vestido a la, digamos, a la usanza, como si estuviera formando parte de un ejército, son una particularidad del arte americano de distintas zonas del Virreinato del Perú, que tiene también distintos anclajes regionales, pero que no se han encontrado referencias, digamos, en los textos sagrados europeos que den lugar a la construcción de imágenes de este tipo. Estaríamos ante una producción original americana sobre la cual hay un montón de especulaciones y de investigaciones en curso y de debates, pero que están mostrando estas formas del sincretismo y estos aportes particulares que va a desarrollar el arte colonial en un contexto más amplio del arte del siglo XVII y del arte devocional católico en general. Lo mismo sucede cuando vemos la Virgen del Cerro, que es un anónimo de Potosí, Bolivia. En esta Virgen del Cerro también hay distintos debates sobre la producción de esta imagen, pero hay interpretaciones que la presentan como un ejemplo de sincretismo, porque la asociación entre la Virgen, lo divino, lo sagrado y el cerro es en realidad una asociación que proviene de la tradición de los pueblos andinos. Entonces estaríamos presenciando una situación de síntesis o sincretismo. Por otro lado, una cuestión que no les mencioné antes y que tiene que ver con esta imagen cusqueña, en los talleres de Cusco se comprobó la producción de obras que en una misma tela incluían varias imágenes que estaban separadas por una orla de flores e incluso imágenes iguales separadas por una orla de flores, lo que nos está hablando de una producción seriada, cada vez más intensa, que pretende cubrir las necesidades, la alta demanda de obras de aquel momento. Esto es un detalle que me había olvidado plantearles. Vamos, para finalizar, a describir algunas características de este arte regional en el actual territorio argentino. ¿Sí? Fíjense, en primer lugar, que el territorio argentino en el periodo colonial va a estar ocupado en parte por el Imperio Español, pero gran parte de este territorio va a estar aún bajo control de los pueblos originarios. Todo el extremo sur del país y toda la zona del actual Chaco y gran parte también de la zona mediterránea va a estar ocupada por los pueblos originarios. Dentro del territorio que estaba efectivamente ocupado por los españoles vamos a encontrar una serie de regiones, ¿sí? La región noroeste, la región de Córdoba, la noreste y la del Río de la Plata específicamente, que van a estar caracterizadas por una fuerte diferenciación regional que tienen que ver con distintos motivos. Por un lado, con el origen de las corrientes colonizadoras, que no vamos a describir aquí, pero en realidad el actual territorio argentino fue ocupado por distintas corrientes colonizadoras que entraron tanto por la zona del Río de la Plata como por distintas partes mediterráneas. Por otro lado,
esta diferenciación regional va a estar dado por el vínculo que cada una de estas regiones tiene con otras regiones, ¿sí? Por ejemplo, el vínculo que tiene la zona noroeste con la región del Alto Perú, ¿sí? Por otro lado, por el tipo de estrategia colonizadora implementada en cada caso, y acá podemos mencionar el caso de los jesuitas, que implementaron una política colonizadora muy particular, y finalmente por las distintas maneras de la resistencia indígena que determinaron distintos modos de habitar y de configurar las culturas locales. Vamos a ver entonces características de cada una de estas regiones de un modo muy somero y muy rápido. Como primera región vamos a hablar del territorio del noroeste argentino, que como decíamos es un territorio que en realidad va a estar completamente vinculado a la región de la actual Bolivia, de Perú, ¿sí? Económica y culturalmente, esta región va a ser una unidad política, una unidad no solamente política, sino una unidad cultural que solamente se va a ir rompiendo posteriormente cuando se dan los procesos de independencia. Pero esta región está íntimamente vinculada con ese altiplano boliviano y peruano, ¿sí? Y por eso el tipo de producciones que vamos a encontrar en el noroeste van a tener que ver, por un lado, con producciones de origen local, ya vamos a ver un caso específico de producción local, pero también con muchos bienes artísticos que provienen especialmente de los talleres de la zona de Cusco, que está íntimamente, comercialmente articulada con esta región. En el noroeste vamos a destacar un caso muy particular, que es el establecimiento de un marquesado en el territorio del Virreinato del Perú. En aquel momento se estableció en el siglo XVII un marqués, que era el marqués del Valle de Tojo en España, que adquirió una encomienda y se instaló en la zona de Casabindo y Cochinoca, estableciendo su marquesado en esta región. Y no es solamente digamos, la importancia política de este hecho, sino que este marqués encomendero va a asumir la función de evangelización que correspondía a los encomenderos y va a encargarse de la construcción y la decoración de una serie de iglesias que hasta el día de hoy funcionan como un patrimonio arquitectónico fundamental de esta región, que se van a caracterizar por estos volúmenes blancos muy sencillos que están distribuidos en el territorio y que no van a estar ubicados solamente en grandes agrupamientos urbanos, sino en zonas rurales o semirurales, porque estaban dedicadas precisamente a la evangelización de los indígenas que este encomendero, este marqués encomendero tenía a su cargo. Este marqués encomendero va a tener una relación de mecenazgo con un artista muy importante del noroeste argentino, que es Mateo Pizarro, que va a ser un artista muy prolífico y que va a desarrollar una serie de obras muy importantes que todavía se conservan. Vemos en pantalla Nuestra Señora de la Almudena, que está en la iglesia de Cochinoca, que era la cabecera de esta encomienda. Y justamente lo que vemos es un caso de representación de los donantes, ¿sí? Porque los que tenemos representados ahí abajo, por debajo de la Virgen, son precisamente Juan José Campero y Herrera, que es el marqués, y su primera esposa, que están representados ahí al pie de la Virgen como donantes, y no en cualquier espacio, sino esta iglesia de Cochinoca, que era la cabecera de la encomienda. O sea que de alguna manera esta imagen funcionaba como una representación de este poder político que además él ejercía muy fuertemente y con un control muy fuerte sobre sus iglesias, y esta obra estaba precisamente en esa cabecera de la encomienda. Como les decía, las obras de Pizarro van a estar distribuidas en distintas partes de este marquesado y también van a llegar a otras zonas por fuera del marquesado,
con lo cual hay distintas hipótesis que nos hablan sobre incluso redes de comercialización en este territorio del sur del Virreinato del Perú, y también vamos a encontrar en el noroeste otro tipo de producción que, como les decía, va a ser de origen alto peruano. La otra región bien distintiva por los motivos de la colonización, de la resistencia indígena y estas características que veníamos mencionando es el noreste de la Argentina, ¿sí? Y acá vamos a tener como un protagonista principal las misiones jesuíticas, que van a cumplir una función muy importante evangelizadora, que van a ser también una orden, los jesuitas, muy vinculado al poder real, muy vinculado al poder del Papa, en oposición al poder real, razón por la cual en algún momento van a ser expulsados del territorio, y estos jesuitas van a encomendarse una tarea que en algunos casos se llamó, por alguna bibliografía, un sacro experimento, que implicó el esfuerzo de colonizar y evangelizar a los indígenas guaraníes que estaban ubicados en esta zona y que en realidad habían ejercido distintas prácticas de resistencia. Ellos van a fundar 30 reducciones que funcionan entre 1609 y 1768 y que se dedican precisamente a cristianizar estas tribus, ubicándolos en poblados que van a agrupar lo que se llaman los fuegos de las familias, los van a agrupar en poblados que van a constituirse en centros de producción autoabastecidos, es decir, en estos espacios se van a producir casi todos los bienes necesarios, incluso los bienes artísticos. Aquí se van a fundar talleres de producción que van a tener en un primer momento maestros europeos. Acá también vamos a tener maestros que no son solamente españoles, sino de otros orígenes europeos que llegan de la mano de la orden. Y aquí las manos indígenas van a producir una serie de obras que incluso se van a exportar y van a circular por distintas partes del territorio americano, especialmente del territorio cercano en el Río de la Plata, ¿sí? Algunas de estas producciones podemos verlas aquí, estos altares portátiles, o esta Virgen sobre la cual hay una serie de debates historiográficos, pero que estaría firmada, aunque hay mucho debate sobre la atribución, pero estaría firmada por un artista indígena. Y la bibliografía nos dice que aquí se produjo un proceso que algunos llamaron endoculturación, en tanto implicó un aprovechamiento de ciertos elementos culturales guaraníes para la evangelización, lo que dio lugar a una producción sumamente original. Estas obras, no solo estas obras, el modo de colonización jesuítica permitía la pervivencia de ciertas tradiciones, y en eso también ciertas tradiciones o maneras de artísticas guaraníes, de un gusto guaraní que tiene características muy particulares y que en algunos casos estudiamos a partir de un texto de Ticio Escobar. Estas pervivencias de estos elementos culturales en este sistema de colonización jesuítica, de alguna manera dieron lugar a que estas imágenes luego constituyeran un refuerzo identitario de estas comunidades, al punto de que cuando son expulsados los jesuitas, muchas de estas imágenes se convierten en estandartes del proceso de diáspora que se produce cuando los jesuitas son expulsados. Es decir, que aquí habría un proceso de apropiación de esta cultura europea que llega en un fenómeno en el cual la síntesis, lo sincrético, tiene un enorme poder. Luego tenemos la zona de Córdoba, esta zona mediterránea, que va a ser un espacio de mucho poder, porque en realidad Córdoba es sede de muchas instituciones del virreinato que rigen o que constituyen el último baluarte septentrional en este territorio del virreinato del Perú hasta la creación del virreinato del Río de la Plata. La orden jesuítica va a ser sumamente importante en Córdoba, y Córdoba va a constituir un espacio por el cual van a circular
obras de distintos territorios, van a llegar a Córdoba obras de distintos espacios. En este caso tenemos una imagen producida en Cusco, ¿sí? Porque no van a haber artistas ubicados en Córdoba recién tiempo después y una familia, la familia Ceballos, que se autorrepresentó en distintas producciones, por ejemplo esta, van a recurrir a un encargo realizado en Cusco, muy lejos de aquí, para realizar este retrato familiar que muestra el momento de consagración de las hijas de la familia a la Orden de Santa Catalina de Siena. Fíjense cómo aquí también se está cruzando lo devocional con la representación del poder, se está cruzando este proceso de especialización, se están mostrando también la diversidad regional que caracteriza este territorio que luego va a constituir la Argentina. Finalmente, de la región de Buenos Aires vamos a retener únicamente dos características. La primera es su aislamiento, porque hasta el siglo XVIII Buenos Aires va a ocupar un lugar muy periférico, hasta que en las reformas borbónicas la ciudad va a incorporarse como capital de un nuevo virreinato, que es precisamente el Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Hasta ese momento Buenos Aires va a ocupar un lugar periférico que va a tener que ver fundamentalmente con un espacio de ingreso de obras que provienen de distintas regiones. De hecho, va a ser un importante marco para el flujo de obras que llegan desde España y desde Italia, que no responden a encargos locales, sino que van a responder a encargos de Córdoba, de Mendoza, de ciudades del noroeste y de las Misiones. También a Buenos Aires van a llegar producciones de distintos espacios regionales, como por ejemplo las misiones jesuíticas, y a partir del siglo XVIII sí va a tener un crecimiento y una consolidación que se ve manifestada especialmente en la producción artística y que va a tener que ver justamente con el cambio radical en la posición de poder de este territorio.